Gracias al Señor que hemos estado aprendiendo y empezamos aprendiendo, y justamente esta mañana vamos a empezar un nuevo punto, vamos a decirlo así, dentro de la consejería. Hasta este punto hemos aprendido, por ejemplo, los fundamentos de la consejería bíblica. Ahí aprendimos un poco acerca de la historia de la consejería bíblica, aprendimos de por qué debemos aconsejar, aprendimos qué es consejería bíblica, ¿verdad? Definimos la consejería bíblica. Aprendimos qué hace que la consejería sea bíblica. También en la primera parte aprendimos cuál es la meta de la consejería bíblica. Vimos también un poco en cuanto a los requisitos que deben cumplir tanto los consejeros como los aconsejados. Ese fue el primer punto cuando tratamos acerca de los fundamentos de la consejería bíblica. Luego terminamos la semana pasada en cuanto a la teología. ¿Recuerdan la teología en la consejería bíblica? Vimos de una manera resumida las 10 teologías de la consejería bíblica y cómo es necesario y de mucha importancia conocer y entender la teología para poder aplicar una consejería correcta. Si nosotros no conocemos teología, si no sabemos teología, si no sabemos quién es Dios, si no sabemos quién es el hombre, si no sabemos la naturaleza de nuestra condición y nuestra necesidad de Dios, nunca vamos a poder hacer o realizar una consejería eficaz. Si no conocemos quién es Cristo y qué es lo que hace Cristo, o cuál es la función de Cristo en la consejería, el papel del Espíritu Santo dentro de la consejería, no vamos a poder ayudar a nuestro hermano que necesita de un consejo, que necesita salir de esa dificultad, ¿verdad? Como les mencionaba, dificultad puede ser de la muerte de un familiar, cómo afronta esa situación, problemas económicos, problemas familiares, cómo bíblicamente responde y afronta esas dificultades. Pero si nosotros desconocemos estos puntos, difícilmente vamos a poder ayudar. Y lo que vamos a ver en esta mañana es el tercer punto dentro de este tema de la consejería. Ya hemos visto los fundamentos de la consejería, ya hemos visto la teología en la consejería bíblica, y lo que vamos a estar aprendiendo a partir de este domingo en adelante es en cuanto a la metodología de la consejería bíblica. Es decir, cuáles son los elementos claves dentro de la consejería. Y lo que vamos a estar aprendiendo en cuanto a la metodología es cómo yo inicio el proceso de consejería. Ok, hay un hermano, una hermana que se acerca a mí con una necesidad. Yo no sé cuál es la necesidad en específico, pero una necesidad. O veo a un hermano que está atravesando una dificultad, no necesariamente tiene que acercarse a mí, sino veo que está atravesando una dificultad. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo yo inicio el proceso de consejería? Porque mi deseo, mi meta es, ¿verdad?, ayudarle a que aquella persona pueda pensar correctamente, pueda pensar bíblicamente y pueda responder bíblicamente ante su situación. Y lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana es en cuanto a edificar una relación amorosa. Y esto, o aquí parte la consejería bíblica. Edificar una relación amorosa. ¿Cómo empiezo yo a tratar un problema? Y esto es muy importante y esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. ¿Cómo inicio la consejería bíblica? Y el punto, como les mencionaba, es necesitamos edificar, desarrollar, construir una relación estrecha, una relación amorosa, como es el tema de hoy, o una relación correcta con nuestro aconsejado o con la persona que nosotros necesitamos ayudar. Ahora, ¿por qué? Porque si no hay una relación estrecha, si no hay una relación amorosa, difícilmente nosotros vamos a poder ayudar correctamente a la persona. Porque en este punto lo que nosotros estamos tratando, lo que nosotros debemos tratar es que la persona nos abra su corazón, nos cuente cuál es específicamente su situación. Y muchas veces nosotros no contamos, no decimos, ¿verdad?, las cosas que nos están pasando porque simplemente no confiamos en las personas. No confiamos a tal punto de abrir y de contarle y decir, hermano, este es mi pecado o esta es la situación que yo estoy atravesando. Y es muy difícil abrirnos. Por eso es muy importante, antes de empezar la consejería bíblica o en el proceso de la consejería bíblica,
tener en cuenta eso. Necesitamos obligatoriamente, ¿verdad? Hay una necesidad de primero construir una relación estrecha, una relación amorosa con nuestro aconsejado. La consejería bíblica, como hemos aprendido, existe para resolver problemas de los creyentes. No solamente de los creyentes, ¿verdad? Como algo secundario, obviamente también de aquellas personas que no conocen a Cristo. Y la consejería bíblica tiene como fin descubrir, revelar las causas de los problemas, y no solamente eso, sino también tiene la capacidad, por decirlo así, de aplicar principios bíblicos a dichos problemas. Pero muchas veces, a pesar de que nuestro deseo sea bueno por ayudar a un hermano, a una hermana, fallamos en este punto. Porque queremos aconsejar, queremos ayudar sin haber construido o sin haber edificado una relación correcta. Y cuando eso falla, nunca vamos a poder aplicar principios bíblicos de una manera correcta. Porque si Él no nos abre su corazón, nunca vamos a saber la profundidad de su pecado, la profundidad de su problema. Y vamos a aplicar principios bíblicos de una manera superficial. Y ese es el punto de este tema. Necesitamos construir una relación a tal punto, como les mencionaba, que el aconsejado tenga la capacidad y la confianza de abrirnos su corazón. Cuando Él realmente abra su corazón, vamos a entender cuál es su situación y vamos a poder ayudarle de una manera correcta, de una manera bíblica, y vamos a poder aplicar principios correctos. Si no lo hace, nuestra ayuda o nuestra consejería simplemente será una consejería bastante superficial. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos en este tema es ¿cómo, verdad, debería ser el consejero? Es decir, ¿cómo deberíamos ser cada uno de nosotros para que el aconsejado esté dispuesto a abrir su corazón, a compartir sus luchas, sus pecados, sus dificultades? ¿Cómo debería ser el aconsejado? ¿Cómo debería ser yo? Para que aquella persona que está pasando alguna necesidad confíe plenamente en mí. Y por eso es importante, antes de estar pensando, ¿verdad?, en ayudar, antes de pensar en aplicar principios bíblicos, en cómo yo puedo hacer que esa persona confíe en mí. Y yo necesito trabajar en eso. Lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, a manera de bosquejo quizá, pero no lo vamos a estar desarrollando como una prédica, sino como una enseñanza, vamos a ver 3 maneras en las que nosotros podemos edificar una relación estrecha, una relación amorosa, una relación a tal punto que el aconsejado pueda abrir su corazón y pueda confiar plenamente en mí. El primer punto que vamos a estar mirando es: necesitamos involucrarnos en la vida del aconsejado a través de la compasión. Ahora, ¿qué significa compasión? ¿Qué quiere decir compasión? ¿Cómo nos involucramos con nuestro aconsejado por medio de la compasión? Y yéndonos a las Escrituras, ¿verdad? Uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, el más grande consejero. Y una de las marcas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue su compasión. Isaías claramente lo menciona, Él es el consejero admirable. Y no solamente eso, sino que Isaías nos dice, Isaías capítulo 11, versículo 2, hablando del Señor Jesucristo, dice: en Él, dice, reposaría espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Es decir, uno de los ejemplos más grandes que tenemos en las Escrituras del mejor consejero es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, como les decía, una de las marcas distintivas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue su compasión por la gente. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 6, no tienen que ir, dice las Escrituras: al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, en otras palabras, Jesús sufría al ver la necesidad de la gente, de la multitud. Marcos capítulo 10 nos relata la historia del joven rico. ¿Recuerdan el joven rico que se acercó al Señor Jesucristo buscando vida eterna? Pero las Escrituras nos dicen que el joven rico volvió sin ellas.
también las Escrituras nos dicen, hablando del joven rico, pero él, afligido por esta palabra, ¿por qué palabras? El Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Vende todo lo que tienes. Y el hombre, el joven rico, se fue y dice, afligido por estas palabras, dice, se fue triste, porque amaba sus riquezas. Pero también dice Marcos, dice Jesús mirándole al joven rico, dice, le amó. Es decir, mostró compasión. Aun cuando el Señor Jesucristo tuvo que decir alguna verdad dolorosa para él, vende todas tus riquezas, lo dijo con compasión. Lucas capítulo 7 nos relata la historia del 11 al 15, que cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, de pronto vio un cortejo fúnebre, es decir, vio un funeral. El hijo único de una viuda había fallecido. Y las Escrituras dicen que Jesús vio prácticamente a la mujer, a la madre de este niño, llorando desconsolada. Y dice, cuando Jesús la vio, cuando Jesús vio a aquella mujer, se compadeció de ella, tuvo compasión de ella y dijo, no llores. Y vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó a aquel hijo de aquella mujer viuda. Lucas capítulo 11, esta historia es conocida, la historia de Lázaro, ¿verdad?, la muerte de Lázaro y dos de sus hermanas, Marta y María. Cuando Jesús vio llorando de una manera desconsolada a Marta por la muerte de su hermano Lázaro, dice el texto, dice, también, hablando de Jesús, dice, llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, esta era la cualidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente veía los problemas de la gente, sino que mostraba compasión. En otras palabras, la compasión del Señor Jesucristo por la gente movía su corazón para ayudar a otros. La compasión del Señor Jesucristo por la gente, al ver la necesidad de la gente, movía su corazón para ayudar a otros. Y de esto se trata la consejería, de ver la necesidad, y no solamente de ver la necesidad y quedarnos ahí, sino de ver la necesidad y hacer algo para ayudar. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo hizo al ver la necesidad de la gente es lo que nosotros decimos, se puso en sus zapatos. Se puso en el zapato de cada persona. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en la consejería. ¿Cómo puedo desarrollar una compasión genuina? Una compasión no fingida por la necesidad de la gente, ¿verdad? Poniéndonos en sus zapatos. Es decir, necesitamos pensar cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos nosotros los que estamos atravesando esa situación. Imagínense en un evento X, la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo, una enfermedad. Si un aconsejado viene con una situación así, lo que nosotros necesitamos hacer es tratar de ponernos en sus zapatos para poder entender a aquella persona. Si nosotros no nos ponemos en sus zapatos, nunca vamos a poder entender y nunca vamos a poder mostrar compasión. Si ustedes miraron los textos que leímos del Señor Jesucristo y la compasión del Señor Jesucristo, el texto casi siempre empieza y dice, y vio a la gente. Y al ver, como el primer ejemplo que vimos, y al ver, dice, a las multitudes, tuvo compasión de ella. Cuando vio a aquella mujer, ¿verdad?, que iba a enterrar a su hijo, dice el texto, la vio y se compadeció de ella. Es decir, Jesús miraba y prestaba mucha atención a lo que experimentaban las personas. En caso de esta mujer, ¿verdad?, experimentaba dolor por la pérdida de un hijo. En el caso de Marta y de María, experimentaban el dolor de haber perdido a su hermano. Y qué mejor, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, que entiende, conoce nuestras debilidades, como dice Hebreos,
Tenemos en los cielos a Jesucristo, quien, ¿verdad?, se compadece de nuestras debilidades. Él es el mayor ejemplo porque conoce nuestro corazón, conoce cómo somos nosotros. Y eso es lo que nosotros deberíamos tratar de hacer cuando estamos empezando una consejería bíblica, mostrar compasión. Pero para mostrar compasión necesitamos ponernos en sus zapatos, necesitamos pensar cómo se está sintiendo esa persona o cómo me sentiría yo si fuera yo el que está atravesando esa situación. Y es aquí, como les decía, donde empieza la consejería bíblica, con una compasión genuina, con una compasión no fingida, porque uno puede mostrar compasión aparente, ¿verdad?, preocupación por la persona, cuando realmente no está preocupado. Simplemente quizá lo está escuchando por cumplir y no porque realmente quiere ayudar. No solamente necesitamos ponernos en sus zapatos, sino que además para mostrar o desarrollar una compasión genuina, necesitamos tratar, y esto también es muy importante, necesitamos tratar a nuestro aconsejado como un miembro de nuestra familia. Como si el aconsejado fuese mi papá, mi mamá, uno de mis hermanos o un familiar muy cercano. ¿Por qué? Pablo, hablando a Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, dijo lo siguiente, dijo, no reprendas al anciano, sino exhórtale, ¿verdad?, como a padre, a las más jóvenes como a hermanas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Es decir, si el aconsejado fuese mi papá, mi hermano, mi mamá, ¿cómo yo les trataría? ¿Cómo yo aconsejaría a esas personas? Y muchas veces, como no es un familiar cercano, nuestra consejería, ¿verdad?, es tan superficial porque no estamos pensando en ayudarlo. Porque quizás no es alguien cercano, quizás es un hermano de la iglesia, por decirlo así, no tenemos mucha relación dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos vemos los domingos, los miércoles, pero como no es alguien cercano a mí, yo no tengo la necesidad de mostrar compasión, no me veo en la necesidad de mostrar compasión. Y a la final, ¿verdad?, todos nuestros hermanos que están en la iglesia somos, en Cristo son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y no solamente, como les decía, necesitamos ponernos en sus zapatos, sino necesitamos pensar y tratar como si el aconsejado fuera un miembro de nuestra familia. Pero también necesitamos en todo esto, ¿verdad?, reconocer lo que dice Gálatas, nuestra propia pecaminosidad. ¿Por qué? Miren lo que dice Gálatas. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si queremos mostrar compasión genuina, necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque nosotros también en cualquier momento, ¿verdad?, si es un pecado, podemos caer en un pecado. Si hay una situación difícil, podemos también atravesar una situación difícil. Nosotros no somos inmunes y debemos mirar a la persona aconsejada como si en algún momento yo también voy a atravesar la misma situación. Y voy a requerir, ¿verdad?, una ayuda sincera, una ayuda genuina, que realmente el que me está ayudando se preocupe genuinamente por mí. Es decir, muestre compasión. ¿Y cómo podemos de alguna forma pensar en maneras prácticas, ¿verdad?, de mostrar compasión cuando estamos aconsejando? Obviamente, hermanos, ¿verdad?, todos somos consejeros. Y no solamente estamos limitados al pastor, al anciano, y no solamente quizá, ¿verdad?, a dar consejería en una oficina, sino como les decía al principio, en cualquier momento vamos a tener la necesidad de dar un consejo. Quizá un consejo único, o quizá un consejo que va a durar un mes, 2 meses, un consejo, ¿verdad?, un proceso más prolongado de meses. Y no sabemos qué situación vamos a atravesar, por eso necesitamos estar preparados. Maneras prácticas en las que podemos mostrar compasión cuando estamos tratando con nuestro aconsejado, ¿verdad? 1, debemos mostrar gracia.
cuando hablamos con ellos. Es decir, no debemos tratarlo, ¿verdad? O usar quizá palabras un poco hirientes o palabras groseras. No, necesitamos mostrar gracia con nuestro aconsejado. Necesitamos orar con ellos, pero también necesitamos orar por ellos. Necesitamos, y esto es muy interesante, seguirlos amando y seguirlos tratando de la misma manera, a pesar de que muchas veces no escuchen nuestro consejo. Debemos seguirlos amando de la misma manera, a pesar de que en muchas ocasiones no van a escuchar nuestro consejo y van a ser totalmente diferente a lo que tú le has aconsejado. Necesitas también estar dispuesto a suplir las necesidades si fuera necesaria, cualquier tipo de necesidad. Y por último, ¿verdad? Necesitas aún gozarte con él, si él va creciendo en su vida espiritual, pero también necesitas entristecerte de una manera genuina, real, cuando ves que él no está creciendo o cuando ¿verdad? Al entender, en otras palabras, su situación. Entonces, hermanos, edificamos una relación amorosa, o debemos edificar una relación amorosa, una relación estrecha con nuestro aconsejado. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo debemos empezar para tener una relación genuina? Es por medio de la compasión. Necesitamos involucrarnos con nuestro aconsejado por medio de la compasión. Necesitamos tener una compasión genuina. Pero también, no solamente necesitamos tener una compasión genuina, sino también necesitamos involucrarnos en la vida de nuestro aconsejado a través del respeto. Y esto es muy importante. Prestar atención a nuestro aconsejado es mostrar respeto. Cuando nosotros acudimos a nuestro Dios, al Padre, al Señor Jesucristo en oración, ¿verdad? Las Escrituras nos revelan que Él nos presta atención, inclina su oído para escuchar nuestras peticiones. De la misma manera, nosotros debemos prestar atención, y eso es mostrar respeto a nuestro aconsejado. Ahora, ¿en qué sentido prestamos atención cuando estamos hablando con nuestro aconsejado, cuando estamos en un proceso de consejería? Uno, mostramos respeto cuando usamos una comunicación correcta, una comunicación verbal correcta y una comunicación no verbal correcta. Es decir, no solamente en lo que decimos, sino también en cómo nos estamos comportando durante la consejería. Por ejemplo, en la primera parte debemos usar, ¿verdad?, una comunicación verbal correcta. Es decir, debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando alguien se nos acerca pidiendo consejo, nos cuenta su problema, lo primero que muchas veces se nos viene a la mente es, ¿verdad?, quizá tratar de hablarlo de una manera fuerte y decir, pero ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué caíste en esto? Y usamos palabras duras, palabras hirientes, palabras bruscas de alguna forma, que en lugar de ayudar, causan más daño. Y esto es lo que las Escrituras condenan en un proceso de consejería. Debemos tener mucho cuidado en lo que decimos, en no usar, como les decía, palabras hirientes. Y podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras en cuanto a nuestra palabra, nuestra forma de hablar. Por ejemplo, Proverbios 16:21 dice, el sabio, dice, de corazón es llamado, dice, prudente, y la dulzura, dice, de labios aumenta el saber. El versículo 24 nos dice, panal de miel, dice, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina, dice, para los huesos. Así debería ser nuestra forma de tratar, ¿verdad?, con nuestro aconsejado. Y esta es la manera en la que nosotros mostramos respeto a nuestro aconsejado. No solamente en lo que decimos, es decir, una comunicación verbal correcta, sino también una comunicación no verbal correcta. Es decir, nuestros gestos. Un ejemplo. Viene un aconsejado, ¿verdad? Viene un hermano que está pasando alguna dificultad pidiendo consejo. Y mientras él está hablando, tú estás pensativo, estás pensando en otra cosa. O tus gestos son como de alguien que quiere, ¿verdad?, simplemente escuchar, pero está de apuro y quiere salir
porque tiene quizá otra cosa que hacer, y nuestros gestos hablan mucho. A veces miramos, ¿verdad?, el reloj a menudo, muy seguido, y eso es una evidencia de que quizá tiene algo más que hacer. Y si yo voy a una persona pidiendo consejo y veo que está quizá, ¿verdad?, inquieto, o tiene otra preocupación, o quiere salir, yo no voy a querer contar mi problema. Yo no voy a tener la confianza suficiente de abrir mi corazón. Por eso es muy importante aún nuestros gestos dentro de la consejería, porque nosotros no estamos ayudando a la persona simplemente por cumplir, y esa no debe ser nuestro deseo. A veces podemos mostrar esa intención de que los estamos escuchando, pero simplemente los estamos escuchando por cumplir quizá un horario, ya tenía agendado con tal persona, con tal hermano, entonces me toca. Y esa no debe ser nuestra actitud. Si realmente queremos, ¿verdad?, desarrollar una comunicación, una relación genuina, una relación amorosa, necesitamos pensar bien en lo que vamos a decir, pero también necesitamos prestar mucha atención a cómo reaccionamos. Realmente, ¿estoy prestando atención a lo que mi aconsejado me está diciendo, o mi mente está en otro lado y no le estoy prestando atención? Y eso es mostrar respeto. Otra de las maneras en la que mostramos respeto es cuando tomamos seriamente los problemas de nuestro aconsejado. Muchas veces podemos pensar, ¿verdad?, que el problema del aconsejado no es tan importante. Para nosotros puede ser algo no tan importante, pero para él es algo muy importante. Y si está hablando contigo, es la razón. Es decir, para él es tan importante que pidió ayuda, pidió consejo. Y nosotros no deberíamos menospreciar el problema de nuestros hermanos. No. Deberíamos tomar seriamente el problema, por más mínimo que me parezca a mí, por más insignificante, en otras palabras, que me parezca, debería tratarlo con la seriedad que se merece. Eso es mostrar respeto. Otra de las maneras de que nosotros mostramos respeto en nuestro proceso de consejería es cuando confiamos en nuestros aconsejados. Es decir, no vamos con perjuicios cuando vamos a escuchar a nuestro aconsejado, ¿verdad? Quizá por ahí he escuchado algo diferente, algo del aconsejado, y ya mi mente va con algún perjuicio, ¿verdad? Y no estoy escuchándolo para creer de alguna forma, sino simplemente quizá estoy escuchándolo para juzgar. Y yo necesito creer en mi aconsejado hasta que los hechos, ¿verdad?, comprueben lo contrario. Pero hasta donde a mí corresponde, a mí respecta, yo necesito confiar en lo que él me dice. Yo necesito creer en lo que él me dice. Y esto, ¿verdad?, es aplicar a la consejería. Lo que dice Corintios, ¿verdad? El amor todo lo cree. Y otra vez les decía, yo necesito creer a mi aconsejado hasta que los hechos, ¿verdad?, prueben totalmente lo contrario. Hasta que yo no compruebe, ¿verdad?, que lo que me está diciendo es falso, yo necesito confiar en lo que me está diciendo, porque es la manera en la que yo muestro respeto. Y no cuando quizá él está hablando y ya yo, ¿verdad?, por mi perjuicio empiezo a cortar lo que él me está contando y empiezo a juzgarlo directamente. Debemos tener mucho cuidado. Si queremos realmente entablar una relación amorosa, una relación estrecha, como estamos mirando el tema de esta mañana, edificando una relación amorosa, yo necesito mostrar respeto. Mostramos respeto, ¿verdad?, cuando nos comunicamos correctamente, de una manera verbal correcta, cuando aún nos comunicamos de una manera no verbal, pero correcta, cuando tomamos seriamente los problemas del aconsejado, pero también cuando confiamos en nuestros aconsejados, cuando mostramos confianza y le decimos, ok, creo lo que tú me dices. Y creo ciegamente, plenamente, como les decía, hasta que, ¿verdad?, los hechos comprueben todo lo contrario. Pero también necesito expresar, y esto también es muy importante, expresar confianza en el aconsejado. Es decir, necesito confiar en que él, y debo expresarle mi deseo, de que él va a responder bíblicamente o va a escuchar mis consejos
Y yo necesito expresarle mi confianza y decirlo, yo creo y confío que tú vas a responder correctamente. Porque muchas veces podemos decirlo, pero podemos estar dudando, ¿verdad? Y a veces podemos simplemente decir, confío en ti, confío que vas a usar las escrituras correctamente, simplemente por cumplir. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia a los Corintios, ¿verdad? A pesar de que esta iglesia era una iglesia muy problemática, más que cualquier otra iglesia, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras. Dijo, me gozo, que en todo, dice, tengo confianza de vosotros. Era una iglesia problemática, una iglesia inmoral, pero Pablo expresaba su confianza en aquellos hermanos, que ellos iban a responder correctamente. En otras palabras, no importa cuántas debilidades tenga nuestro aconsejado, si son creyentes, debemos mostrar una actitud de confianza en que ellos, si son creyentes, van a responder bien a nuestro consejo, van a escuchar nuestro consejo y necesitamos expresar nuestro deseo. Y por último, en este punto, no solamente, ¿verdad?, nos comunicamos de una manera correcta, tanto verbal como no verbal, necesitamos confiar en nuestros aconsejados, necesitamos expresar nuestra confianza, pero también necesitamos mantener confidencialidad con nuestro aconsejado. Es decir, yo no puedo ir, ¿verdad?, por ahí contando o divulgando lo que mi aconsejado me ha contado. Yo no puedo, ¿verdad? Y esto ya cae, ¿verdad?, en el ámbito del chisme, ¿verdad? Cuando yo cuento o divulgo y a veces me puede salir en una broma, en una conversación, y yo necesito tener mucho cuidado. Si realmente quiero que el aconsejado confíe plenamente en mí, yo necesito guardar lo que él me ha contado. Yo no puedo divulgar, no puedo hablar mal de él. Y necesitamos tener mucho cuidado. Miren lo que dice Proverbios. El que anda en chismes, ¿verdad? Dice, descubre, dice, el secreto, mas el espíritu fiel, dice, lo guarda todo. Pero la confidencialidad no siempre es posible. Y esto también necesitamos tener en claro. ¿Por qué? Porque va a haber alguna situación, algún pecado en particular, algún pecado en especial, en la que ese pecado, el pecado de mi aconsejado, afecte a más personas o afecte a la iglesia. En esos casos yo no puedo guardar confidencialidad, pero aún en esas situaciones yo necesito decirle a mi aconsejado, en este caso yo no puedo guardar mi confidencialidad contigo. Necesito, porque este caso requiere que yo no lo guarde. Obviamente cada caso es particular, cada caso es diferente, cada caso es distinto, pero por lo general, ¿verdad?, la confidencialidad es un requisito muy importante. Como les decía, hay casos excepcionales, casos en las que va a requerir o no va a requerir que yo guarde confidencialidad de algo en específico, como les decía, de algún pecado en particular que afecta al resto de los hermanos o de algún pecado en particular que afecta a la iglesia, que necesariamente va a requerir que más personas estén involucradas en ese asunto. Pero si eso no se requiere, necesito guardar mi integridad y la integridad de mi aconsejado, ¿verdad? No divulgando, como les decía, absolutamente nada de lo que él me ha contado. Ahora, vamos al tercer punto. No solamente, ¿verdad?, si queremos construir o edificar una relación amorosa, no solamente necesitamos mostrar compasión genuina, no solamente necesitamos mostrar respeto, sino también necesitamos involucrarnos en la vida de nuestro aconsejado a través de la sinceridad. Ahora, ¿qué significa esto? Involucrarnos con nuestro aconsejado a través de la sinceridad. Es decir, no debemos dar falsas expectativas, ¿verdad? No debemos pintar las cosas y decir, ¿verdad?, como si haces esto, de hoy en adelante todo te va a ir bien, ya no vas a tener este problema o ya no vas a luchar con este pecado si haces esto. Al contrario, si una persona quiere dejar el pecado y quiere agradar a Dios,
la lucha va a ser más fuerte, la lucha va a ser más grande si realmente queremos agradar a Dios, porque obviamente dejar el pecado no es fácil. Pero si nosotros tratamos de disfrazar, ¿verdad? Y decir, no, como si haces esto, ya no vas a tener esta lucha, no podemos engañar a nuestros aconsejados. Necesitamos ser sinceros con ellos. Y obviamente entendemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo es el que nos fortalece en el proceso de la consejería y aún en la vida del aconsejado para que él pueda agradar a Dios y dejar su pecado. No podemos engañar y prometer, ¿verdad?, falsas expectativas. Es decir, cuando mostramos y queremos ser sinceros con nuestros aconsejados, aún nuestros motivos y nuestros deseos no deben ser por intereses propios. A veces solamente queremos ayudar por nuestro propio bienestar. Queremos a veces ayudar porque estamos quizá motivados por algún deseo pecaminoso, ¿verdad? Quizá el reconocimiento de los hermanos, ¿verdad? El reconocimiento de la iglesia, el hermano ayudó a tal hermano, ¿verdad? Y nuestra motivación no es realmente ayudar. Nuestra motivación es reconocimiento. ¿Cómo puedo ser honesto en el proceso de mi consejería? 1, necesito ser sincero en cuanto a mis propias debilidades. Es decir, yo no soy alguien perfecto, yo no soy alguien infalible. Al igual que el aconsejado, yo soy falible y él debe entender eso. Porque si él o si yo le muestro, ¿verdad?, o si yo me presento a él como alguien perfecto, como alguien infalible, ¿qué pasa si en algún momento, ¿verdad?, mi consejo no funciona, por decirlo así, o doy un mal consejo? Eso va a romper completamente la relación, la confianza, y por eso yo necesito decirle con sinceridad, yo no soy perfecto, soy infalible y quizá tengo las mismas luchas que tú, pero, ¿verdad?, voy a esforzarme en el Señor para ayudarte, para aplicar principios bíblicos, principios correctos a tu vida y que juntos podamos salir de este problema. El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia, a los Corintios, él fue sincero. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Dice, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Y mucho dice temor y temblor. Es decir, el apóstol Pablo no se presentó como alguien perfecto, fue sincero acerca de sus debilidades y de sus temores. Cuando nuevamente escribió a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, hablando de él y de Timoteo, dice, fuimos abrumados, dice, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera, dice, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Los hermanos sabían que Pablo no era un hombre perfecto, no era un hombre, ¿verdad?, que no débil, en otras palabras, sino reconocían y sabían que Pablo, al igual que ellos, era un hombre con sus luchas, con debilidades, no era alguien perfecto. Y nosotros, como les decía, debemos presentarnos a nuestros aconsejados como tales personas, no como hombres infalibles, que no se equivocan, que tienen la última palabra y eso es lo que es. No, ellos deben saber que nosotros no somos perfectos. Otra de las cosas que necesitamos y deben saber nuestros aconsejados en cuanto a la sinceridad es no solamente mostrar nuestra debilidad, sino también debemos ser sinceros acerca del programa, por decirlo así, que vamos a usar en la consejería. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar el proceso de la consejería? Y necesitamos dejar en claro, ¿verdad?, que las Escrituras, que la Biblia va a ser la única fuente de autoridad, el único guía o el único instructor en el proceso de consejería. No vamos a usar otras fuentes secundarias, ¿verdad?, como acudir a la psicología, acudir a la ciencia para tratar tu problema. No, lo que vamos a usar es solamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos en la suficiencia de las Escrituras para todo tipo de problemas.
y nuestra certeza y nuestra convicción debe ser transmitida a nuestro aconsejado para que él también entienda y comprenda que las Escrituras son suficientes y es la única herramienta que nosotros vamos a estar usando durante nuestra consejería. Y por último, necesitamos ser sinceros acerca de nuestras limitaciones, como esto tiene mucha relación en cuanto a mostrar nuestras debilidades. Es decir, nosotros no tenemos todas las respuestas a los consejos. Habrá momentos en los que muchas veces yo no voy a saber qué decir o qué hacer con tal situación. La situación, la adversidad, el problema de mi aconsejado muchas veces va a ir más allá de mi experiencia, de mi conocimiento. ¿Y qué hago? Muchas veces por quedar bien y por no quedar mal, ¿verdad? Doy un consejo, aún sabiendo que está fuera de mi alcance y puedo cometer un error. Puedo equivocarme. Y en ese caso, ¿qué debo decir? Pues serle sincero, ¿verdad? Hermano, como la verdad que yo no sé qué hacer en esta situación, ¿verdad? Y decirle, hermano, si usted me permite, me gustaría, ¿verdad?, consultar con otros hermanos que nos pueden ayudar, nos pueden orientar en este proceso. Pero nunca debemos, por salir o por no quedar mal, simplemente dar un consejo que no puede ser correcto. Gálatas capítulo 2, y a la final, hermanos, de esto se trata lo que estamos mirando en esta mañana, cómo desarrollar una relación afectuosa, una relación amorosa. Dice Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 2, dice, sobrellevad, y de esto se trata la consejería, los unos las cargas de los otros. Pero si primero no podemos edificar una relación amorosa, jamás vamos a poder llevar las cargas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si él no confía en mí, si no abre mi corazón, jamás voy a poder conocer cuáles son sus luchas reales. Y si yo no conozco sus luchas reales, jamás voy a poder llevar sus cargas. Y si yo quiero realmente llevar las cargas de mi hermano, de mi aconsejado, necesito, como les decía, edificar una relación amorosa, construir una relación correcta, por medio de la compasión, por medio del respeto, por medio de la sinceridad. Debemos ser sensibles, ¿verdad?, a las luchas de nuestros aconsejados, pero también no podemos aprobar su pecado. Estamos ahí para ayudar, no para aprobar su pecado o celebrar su pecado. Hay que ayudarles a resolver sus problemas. No solamente debemos escuchar sus problemas, sino debemos ayudarlos bíblicamente. Debemos estar más orientados a solucionar el problema que simplemente a conversar con él, escuchar, saber cuáles son sus luchas. No, debemos estar orientados a ayudar. No solamente debemos escuchar, ¿verdad?, y ponernos de su lado y decir, hermano, te entiendo, sino realmente debemos ayudarlos a que piensen correctamente, a que afronten esa situación bíblicamente. Y ellos deben saber, ¿verdad?, que Cristo es el único que nos puede dar soluciones radicales. Cristo es el único que puede cambiar la situación de raíz, no de una manera superficial simplemente, sino de raíz, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de pecado que podamos estar atravesando. No solamente debemos cultivar una relación amorosa, ¿verdad?, en el tiempo de la consejería, y esto es muy importante. Cuando hablamos de edificar una relación amorosa, no solamente hablamos edificar una relación amorosa en el tiempo de consejería, sino nosotros como creyentes Dios nos demanda que esa debe ser nuestra característica. Nosotros debemos identificarnos como creyentes o debemos ser identificados como creyentes porque cada día con nuestros hermanos en la iglesia estamos desarrollando y estamos edificando una relación amorosa. Es decir, es una responsabilidad de todos los días. No solamente cuando estoy atravesando o estoy aconsejando a una persona, sino esa debe ser mi característica. Yo debería, ¿verdad? Y esto es una motivación, hermanos, para todos nosotros.
Nosotros deberíamos estar cultivando relaciones dentro de la iglesia, relaciones estrechas, relaciones amorosas. ¿Para qué? Para que cuando vengan situaciones difíciles en que él o ella necesita de mi ayuda, de mi consejo, ella pueda acudir a mí con total confianza, sin reservas, y de esa manera yo poder ayudarle y guiarle de una manera correcta. Pero, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de edificar una relación amorosa? Ok, necesitamos edificar una relación amorosa, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Edificamos una relación amorosa. ¿Para qué? Para poder ministrar la palabra de Dios en su vida. Y ese es el fin de nuestra consejería o el fin de desarrollar una relación amorosa. Para poder ministrar, aplicar principios bíblicos, como les mencionaba, a su vida. Porque si nuestra consejería va a estar simplemente en escuchar, ¿verdad?, al aconsejado o en decir simplemente palabras de aliento, no va a funcionar. Necesitamos ministrar, porque lo que realmente va a ayudar al aconsejado es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para, ¿verdad?, para edificarnos, para santificarnos, para que podamos pensar correctamente, podamos pensar bíblicamente. Mis palabras no, pero las Escrituras sí. Nosotros, y es interesante, por naturaleza no somos compasivos. Nuestra naturaleza no es mostrar compasión con nuestros hermanos. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesitamos? La ayuda del Señor para poder cultivar esta característica que es muy importante dentro de la consejería. Ponernos en sus zapatos, tratar de sentir lo que ellos están sintiendo cuando están atravesando una situación difícil. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo. Necesitamos aún del Señor para ser buenos consejeros. Necesitamos de la gracia del Señor para que Él en su gracia nos fortalezca y nos capacite. ¿Para qué? Para que podamos ayudar correctamente y podamos ser buenos consejeros todos nosotros. Y esa responsabilidad, hermanos, como hemos mencionado o han mencionado nuestros hermanos a lo largo de estos estudios en la escuela dominical, todos somos consejeros. Todos nosotros somos consejeros y vamos a necesitar en algún momento aplicar principios bíblicos, pero para eso necesitamos el primer paso, por decirlo así, en esta metodología, ¿verdad? ¿Cómo empezamos el proceso de consejería? Necesitamos desarrollar una relación correcta, una relación amorosa. Y vamos a estar mirando a partir de hoy en adelante temas prácticos como estos, de cómo empezar, cómo llevar mi proceso de consejería. Entonces esperamos que estos temas nos ayuden, nos vayan capacitando un poquito más, conociendo más de la consejería, conociendo más del Señor, para que podamos ser más capacitados y realmente podamos ayudar a nuestros hermanos y todos juntos podamos ser edificados y conformados a la imagen de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por este tema que es tan importante y tan necesario para la iglesia. Respecto a la consejería, te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento como Iglesia Betania, para que podamos estar capacitados, que todas estas enseñanzas los podamos aplicar, los podamos guardar en nuestros corazones, para que todos juntos como iglesia podamos ¿verdad?, estar capacitados para prestar ayuda a aquellos que necesitan, a aquellos que están pasando situaciones difíciles, a aquellos que realmente necesitan ayuda. Y gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que tú has permitido que lleguen esta mañana. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Oramos por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos como 10 minutos antes de empezar ya el culto general, entonces pueden levantarse, tomar un poco de aire y regresamos en 8 minutos aproximadamente, hermanos.
hacer eso. El maestro va a ser Fernando y Jorge va a estar de asistente. Pero